buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Ya terminamos nuestra segunda semana de agosto, vean. Ya hoy es 12 de agosto del 2022 y trabajaremos con el tema de potencial eléctrico debido a cargas puntuales. Se recordarán que en la última clase estábamos hablando sobre lo que era la diferencia potencial, un concepto un tanto complejo que intenta explicar la cantidad de energía o cómo cambia la energía cuando una partícula se mueve por cada unidad de carga que esta partícula tenga. Eso es bien importante porque no damos la energía como tal, sino definimos la energía en términos también de la cantidad de carga que tenga una partícula. A esa cantidad de energía por unidad de carga que tengamos se le conoce como potencial. Y la diferencia de potencial pues, se describe como el cambio que ha sufrido una partícula con carga, el cambio que ha sufrido la energía de una partícula con carga en moverse de un punto a otro. A eso se le llama diferencia de potencial. Vamos a trabajar hoy con el potencial eléctrico y diferencia potencial debido a cargas puntuales. Hoy que es 12 de agosto del 2022, pues ya veamos lo siguiente. Bueno, también algo importante. Ayer estuvimos trabajando con campos eléctricos, no, ayer no, nuestra última sesión, estuvimos trabajando con campos eléctricos uniformes. Es decir, pues se cumplía una condición de tal manera de que podíamos simplificar esta expresión, ¿verdad? Y construirla o representarla simplemente como esta expresión, menos campo distancia por el coseno del ángulo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos inmersos en un campo eléctrico no uniforme, como lo planteamos al principio? ¿Qué pasa si estamos en una carga puntual? Entonces miremos. Pensemos como antes, que tenemos una carga puntual. Y vamos a pensar por fines prácticos que es una carga puntual positiva. Esta genera un campo eléctrico radialmente hacia afuera desde ella, que apunta en todas las direcciones, de forma tridimensional, pero nosotros pues lo vamos a ver únicamente en el plano. Y para este caso, pues supónganse que tenemos aquí una partícula con carga, llamémosla una carga Q. Tal vez aquí vean a esto, le voy a poner una carga Q positiva para que sea más fácil, una carga Q positiva, ahí estamos. Aquí tenemos una carga Q que se va a mover siguiendo una trayectoria específica. Esta es la trayectoria que sigue la partícula, que vamos a llamarla pues una trayectoria S. Por lo tanto, si yo quiero calcular la diferencia de potencial a través de esos dos puntos, pues la diferencia de potencial, ya dijimos que se calcula como el negativo de la integral del producto punto entre el campo y un diferencial de longitud. Esta es la expresión que me define la diferencia de potencial entre dos puntos. Muy bien, recuérdense algo bien importante. El producto punto de dos vectores, en este caso el campo eléctrico y el diferencial de longitud, se representaría como la magnitud del campo por la magnitud del diferencial de longitud por el coseno del ángulo formado entre estos. Es decir, yo necesito el campo eléctrico y el diferencial de longitud y el coseno del ángulo. Bien, entonces, cada uno de estos diferenciales de longitud va formando un ángulo específico con la longitud, ¿sí? Pero, si nosotros consideramos que esta expresión, vean, coseno del ángulo de S, no es nada más, como antes, que la proyección radial, en este caso, ¿no?, a lo largo de las líneas de campo de la longitud, es decir, este ds coseno del ángulo, pues no es nada más que la proyección de la longitud sobre una línea de campo, pues significa entonces que nosotros estamos tratando de integrar a lo largo de líneas radiales. Por lo tanto, yo podría expresar esto de esta forma, menos E, sin esta forma, y le voy a poner dr. ¿Por qué? Porque miren lo siguiente, tal vez no lo expliqué bien. Si nosotros tomamos aquí un pequeño diferencial de S, que forma un ángulo específico acá, la proyección
de S por el coseno del ángulo no es nada más que un pedacito de radio, un cambio en el radio o en las líneas radiales que se están generando en el campo. A esto lo vamos a llamar pues entonces dr. Por lo tanto, yo tengo aquí entonces que la expresión ahora es dr y voy a integrar entonces a lo largo de líneas radiales. Por lo tanto, pues tenemos esta expresión. Ahora, recuérdense que el campo generado por una carga puntual, nosotros lo conocemos. El campo eléctrico generado por una carga puntual se calcula como la constante eléctrica de Coulomb por la magnitud de la carga, magnitud porque estamos hablando de magnitud de campo, dividido la separación al cuadrado, en donde R es la posición en la que nos encontramos, ¿no? En este caso, pues vamos a llamar que esta posición es una posición R1. Y nos queremos mover hasta una posición que se llama R2. Estamos moviéndonos de forma radial ahora. Por lo tanto, aquí me quedaría que la diferencia de potencial estaría dado por el negativo de la integral de la constante eléctrica por la carga dividido R cuadrado por dr. Si consideramos que la constante es constante, por supuesto, que la carga no varía en el tiempo y es constante, y pues tampoco va a variar conforme una partícula se aleje, entonces pues la diferencia de potencial estaría dado de momento como menos la constante eléctrica por la carga por la integral de 1 dividido R cuadrado de R. Y lo vamos a integrar desde una posición R1 hasta una posición R2. Y tal vez le vamos a poner aquí mejor desde un R inicial hasta un R final. Ahora, recuérdense que esta integral pues es una integral bastante sencilla, una integral básica, y el resultado de esta, aquí me quedaría menos la constante eléctrica por la carga. Por menos 1 dividido R, y esto evaluado desde la posición inicial hasta la posición final, ¿verdad? Si seguimos aquí me quedaría que la diferencia de potencial estaría expresado por menos la constante eléctrica por la carga por menos 1 dividido la posición final menos 1 dividido la posición inicial. De tal forma que la diferencia de potencial entonces se podría expresar como menos la constante eléctrica por la carga multiplicado por menos 1 dividido la posición final más 1 dividido la posición inicial. Si multiplicamos los signos menos, entonces me queda que la diferencia de potencial, si multiplicamos este menos con todo, me quedaría aquí la constante eléctrica por la carga multiplicado por 1 dividido la posición final menos 1 dividido la posición inicial. Si recordamos que la diferencia de potencial me está tratando de definir cuánto ha cambiado el potencial desde un punto a otro, pues prácticamente yo estoy diciendo aquí que en lugar de poner delta V, voy a poner pues una diferencia de potencial, una resta de potenciales. El potencial final menos el potencial inicial. Me quedaría como constante eléctrica por carga dividido posición final menos constante eléctrica por carga dividido posición inicial. Si hacemos aquí esto como una identidad, pues estaríamos concluyendo que el potencial en un punto, el potencial, vean, no estamos hablando de diferencia de potencial, sino el propio potencial a un punto, a cualquier distancia de una carga puntual, se expresa como la constante eléctrica por el valor de la carga que genera el potencial, verán como magnitud, porque estamos hablando de magnitud, dividido la posición R. Esta expresión me define entonces el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Esta es la expresión que me define el potencial. Si quiero calcular la diferencia de potencial, pues para eso entonces utilizo la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Que me define pues dos posiciones. Yo tengo que saber dónde estaba ubicado y dónde estará ubicado, restar eso y así tendría entonces la diferencia de potencial. ¿Para qué me podría ser útil la diferencia de potencial? Porque recordemos que la diferencia de potencial y la energía se relacionan mediante esta ecuación. La diferencia de potencial es igual a delta U dividido Q. Entonces coloquémoslo por aquí. Bien. Delta B es igual a delta U dividido Q.
Pero a su vez, el cambio en la energía potencial eléctrica también se relaciona con el trabajo y se relaciona mediante esta expresión. Por lo tanto, yo podría escribir aquí, vamos a ver, que esto sería a su vez igual a menos el trabajo dividido la carga. Por lo tanto, el trabajo estaría descrito como el negativo de la carga multiplicado por la diferencia de potencial. Eso significa que puedo yo calcular el trabajo que se hace en mover una carga. ¿Cómo? Pues multiplicando el negativo del valor de la carga, valor, no en magnitud, si puede ser positivo, puede ser negativo, y la diferencia de potencial, la, la resta entre los potenciales, entre los puntos en los que la carga se ha movido. Entonces, pues voy a subrayar esta ecuación como el trabajo hecho en mover una carga dentro de en una diferencia potencial. Una carga Q. Ahora, noten algo importante. Delta V, ya lo construimos como esta expresión cuando tenemos un campo, una diferencia potencial generada por una carga puntual. Por lo tanto, pues yo estaría diciendo que el trabajo sería el negativo de la carga multiplicado por delta V. Y vean que delta V es prácticamente esta ecuación. Constante eléctrica por carga dividido posición final menos constante eléctrica por carga dividido posición inicial. Entonces aquí me queda constante eléctrica por la carga generadora dividido la posición final menos constante eléctrica por la carga dividido posición inicial. Lo que al final me dice que el trabajo es igual a el negativo de la carga por la constante eléctrica, tal vez vamos a poner la constante eléctrica al principio, por la carga que se mueve por la carga generadora, multiplicado por 1 dividido la posición final menos 1 dividido la posición inicial. Vean algo importante, el trabajo lo vamos a considerar positivo si el campo eléctrico hace el trabajo, ¿verdad? Si el campo eléctrico hace el trabajo. Y recordemos algo importante, vean este dato importante por favor, para una carga puntual. Si una partícula se mueve en la dirección del campo eléctrico, si una partícula se mueve, una partícula positiva para empezar, si una partícula positiva se mueve en la dirección del campo eléctrico, entonces 1 dividido R inicial se va haciendo cada vez una cantidad más grande. Y 1 dividido posición final pues sería no, perdón, otra vez. 1 dividido la posición inicial pues sería un valor específico y 1 dividido la posición final se va haciendo un valor muy grande. Por lo tanto, un valor muy grande menos un valor pequeño, bueno, que eso realmente depende, ¿no? Creo que les voy a dar una idea errónea si les menciono esto, porque esto realmente depende del tipo de carga que tenemos. Mejor dejémoslo así. Este sería el trabajo hecho en mover una carga Q a través de una diferencia de potencial debido a una carga puntual llamada Q. Ese es el trabajo hecho. Si nosotros tenemos el campo eléctrico, perdón, el potencial eléctrico generado, tenemos una diferencia de potencial generado por una carga puntual, entonces, y quiero mover una carga Q minúscula en ese campo eléctrico generado por esa carga puntual, pues esto me daría el trabajo que se realizaría. Entonces hemos aprendido aquí 3 ecuaciones. El potencial eléctrico debido a una carga puntual. El trabajo hecho a través, por poder mover una carga a través de una diferencia potencial. Y, verán, este es como que el caso general, ¿no? Y si nosotros tenemos una carga puntual, entonces esta sería la expresión que me define el trabajo. Si nosotros tenemos una carga Q generadora mayúscula y una carga Q que se mueve a través de 2 puntos específicos radiales debido a la carga Q mayúscula. ¿Estamos?
Practicamos entonces estas ecuaciones pues, para poder resolver nuestro primer ejemplo. Vamos entonces con nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice así. Las dos cargas en la figura 2412 están separadas por una distancia d igual a 2 centímetros. Vean, d igual a 2 centímetros. Y Q igual a 15 nanocoulombs. Esta entonces tiene 15 nanocoulombs y esta tendría 30 nanocoulombs, ¿verdad? Porque es 2Q. Determine, inciso A, el potencial eléctrico en A. El potencial eléctrico en A. Inciso B, el potencial eléctrico en B. Y la diferencia de potencial eléctrico entre B y A. La diferencia de potencial eléctrico entre B y A. Muy bien. Vean que ya sabemos que el potencial eléctrico debido a una carga puntual, el potencial, no es nada más que la constante eléctrica por la carga dividido la separación en la que se encuentra. Entonces calculemos el potencial eléctrico en el punto A debido a la carga Q. También un elemento importante es que pues, el potencial eléctrico o la diferencia potencial proviene de la idea del trabajo o la energía. Y el trabajo o la energía pues, son escalares. Por lo tanto, el potencial es un escalar, no es un vector. No tiene una dirección específica. Solamente intentamos medir la cantidad de energía por unidad de carga que tiene un punto específico. Entonces, no es un vector. Por lo tanto, si yo quiero calcular el potencial en A, simplemente sería la constante eléctrica por la carga Q dividido la separación de esta carga Q hacia el punto A, que sería una distancia D. Entonces aquí me quedaría una distancia D. Más la constante eléctrica por la carga, que es 2Q, dividido la separación, y que estaríamos hablando pues de esta distancia, ¿ven? Que esta distancia pues no es nada más que la diagonal de este cuadrado, porque es cuadrado porque aquí tiene D y aquí D. Entonces esta distancia pues mide la raíz de 2 por D. Por lo tanto aquí me quedaría raíz de 2 por D. Aquí tengo entonces la expresión que me define el potencial eléctrico en el punto A. Entonces esto sería pues la constante eléctrica por la carga dividido D si le sacamos un factor común. Y aquí me quedaría simplemente 1 más 2 dividido raíz de 2, que simplificado pues es raíz de 2. Pues ahí entonces ya puedo ingresar datos a mi calculadora para aproximar el valor del potencial en el punto A. Entonces recuérdense que utilizamos la constante por fines prácticos como valor de 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor de la carga. El valor de la carga es de 15 por 10 a la menos 9, porque es nanocoulombs, dividido la separación D, que el problema me dice que es 2 centímetros, o sea 0.02. Todo esto multiplicado por 1 más raíz de 2. Si simplifico esto, por supuesto si no lo he hecho mal, me queda que el valor del potencial en ese punto es de 16.295.94. Como es potencial, pues ya vimos que es voltios. Ese es el valor del potencial. ¿Por qué me quedó aquí raíz de 2? Tal vez alguien todavía tiene dudas. Pues constante eléctrica salió, Q salió y D salió. Entonces me quedó la expresión 2 dividido raíz de 2. Si simplifico eso por ley de exponentes, pues me queda raíz de 2. Perdón. Calculemos el potencial en el punto B. El potencial en el punto B va a ser muy parecido. Vamos a calcular el potencial debido a esta carga Q, pero vean que la separación entre esta y el punto B pues coincide nuevamente con ser la diagonal. En este caso, pues aquí me quedaría la constante eléctrica por la carga Q dividido la separación, que es raíz de 2 multiplicado por D, más el potencial debido a esta carga 2Q, cuya separación ahora es simplemente D. Entonces aquí me quedaría constante eléctrica por la carga 2Q dividido D. Esto si lo simplificamos también me quedaría constante eléctrica por carga dividido D multiplicado por 1 dividido raíz de 2 más 2, que son expresiones diferentes a la de arriba, ¿no? Entonces no me va a dar el mismo potencial en cada uno de los puntos. Entonces aquí me quedaría constante eléctrica, que ya asumimos, o preferimos trabajar con 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga que eran de 15 nanocoulombs, 15 por 10 a la menos 9, dividido la separación D, que es equivalente a 0.02 metros, multiplicado por 1 partido raíz de 2, más 2. Esto me da un valor aproximado de 18.272.97 voltios. Si nosotros queremos calcular la diferencia de potencial eléctrico entre B y A, entonces
Solo quiero ver si eran incisos, no. Así. Eran incisos y yo no los agregué. Aquí está el inciso A. Esto es el inciso B. Y el inciso C me pide que calcule la diferencia potencial entre B y A. O sea, el potencial en B menos el potencial en A. Esa sería la diferencia de potencial. Por lo tanto, aquí tendríamos 18.272.97 voltios menos 16.295.94 voltios. Esto me daría entonces más o menos 18.272.97 menos 16.295.94. Oh, nada que ver. 18.272.97 menos 16.295.94 me da un valor aproximado de 1977.03. 1977. ¿Qué dijimos? 03. Entonces dejémoslo en 1977 voltios. Démosle un significado a esto. ¿Qué significa que entre esos puntos haya 1977 voltios? Significa que si nosotros movemos una partícula, ¿vean? Punto potencial final menos potencial inicial. Significa que si nosotros movemos una partícula del punto A hacia el punto B, ¿sí? Del punto A hacia el punto B, entonces esta estaría invirtiendo 1977 joules por cada coulomb que tenga esa partícula. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la cantidad de energía que tendríamos que invertir por cada coulomb que tenga esa partícula. Entonces, si tiene un coulomb, pues sabemos, ¿no? Pero si es microcoulomb, por supuesto, la energía va a ser cada vez más y más pequeña. Así hemos resuelto entonces pues este problema. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice: 4 cargas puntuales están dispuestas en un cuadrado cuyo lado mide 2A. Bien, coordenadas A, menos A, y todas las demás, ¿no? Por lo tanto, pues están en un cuadrado 2A, donde A es 2.7 centímetros. 3 de las cargas tienen magnitud de 1.5 nanocoulombs. 1.5 nanocoulombs. Y la magnitud de otra es de menos 1.5 nanocoulombs, la carga negativa. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cuál es el valor del potencial eléctrico generado por estas 4 cargas puntuales en el punto P, 0,0,C, donde C es 4.1 centímetros? Bueno, creo que el problema no está difícil, porque la ventaja de esto es que, pues, al estar las cargas ubicadas de forma simétrica en este sistema coordenado, pues la distancia de cada una de ellas a este punto, pues es la misma. Todas tienen exactamente la misma de separación a ese punto P. Por lo tanto, pues intentemos determinar esa distancia. Creo que no es difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es ubicar, pues, la diagonal de una de estas caras. Esta diagonal, vean que como esto mide A y esto mide A, entonces esa diagonal mide raíz de 2 multiplicado por A. Ahora, si esto mide C, esto mide raíz de 2A, puedo calcular esto pues por triángulos rectángulos. Aquí sería entonces la raíz cuadrada de C cuadrado más raíz de 2A al cuadrado, que sería 2A cuadrado. Y ahí tengo entonces la distancia entre cada carga y el punto P. Por lo tanto, para calcular el potencial, en el punto P sería primero la carga Q multiplicado por la constante eléctrica y dividido la separación, que resulta ser raíz de C cuadrado más 2A cuadrado. Vamos con esta carga que es exactamente igual, entonces pues puedo decir esta por 2. Luego por esta, que es exactamente igual, entonces puedo decir esta por 3. Entonces vamos a poner aquí multiplicado por 3. Y por último, esta que es negativa. Bueno, entonces pues aquí me quedaría menos la carga Q por la constante eléctrica dividido la raíz de C cuadrado más 2A cuadrado. Por lo tanto, vean que el potencial en el punto P estaría descrito como 2 veces la constante eléctrica por la carga Q dividido la raíz de C cuadrado más 2A cuadrado. La ventaja de que las cargas tengan el mismo valor, pero signo contrario. Ven, un 1.5 y menos 1.5. Si esto hubiera sido, por ejemplo, menos 2.5, entonces ya no tendrían la misma magnitud y esta resta no hubiera podido ser así.
Entonces, pues aquí simplemente me basta ingresar datos, 2 veces la constante eléctrica por la carga, que era de 1.515 nanocoulombs, dividido la raíz cuadrada de c cuadrado, donde c dice que mide 4.1 centímetros, o sea, 0.041 metros al cuadrado, más 2 veces el valor de a, en lo que a mide 2.7 centímetros, 0.027 metros esto al cuadrado. Entonces, pues aquí esta expresión ya me daría el valor del potencial en el punto P debido a esas 4 cargas puntuales. Entonces, veamos, ingresemos datos a nuestra supercalculadora. Me quedaría 2 multiplicado por 9 por 10 a la 9, multiplicado por 1.5 por 10 a la menos 9, menos 9, si no, no me va a salir, dividido la raíz cuadrada de 0.041 al cuadrado, más 2 multiplicado por 0.027 al cuadrado. Si todo está bien, entonces ahí tengo el valor del potencial en el punto P debido a esas 4 cargas puntuales. Me sale un valor de aproximadamente 482 voltios. Y ahí tenemos entonces pues nuestra respuesta. ¿Estamos? Un problema bastante sencillo a pesar de que parecía difícil al principio, ¿no? Vamos con nuestro tercer y último ejemplo del día de hoy. A ver, este ejemplo dice así, solo que está en inglés. El problema dice, una carga puntual positiva más Q está localizada en el eje X en X es igual a menos A. Estamos hablando de esta, ¿verdad? Tenemos una carga puntual positiva más Q localizada en un eje X en el punto X es igual a menos A. Inciso A. ¿Cuánto trabajo es requerido para traer una carga puntual idéntica desde el infinito al punto en el eje X, X es igual a más A? ¿Ven? Es decir, al referirse al infinito, pues se refieren que está muy, 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 muy lejos, una distancia muy grande, y la van a traer hasta una posición X es igual a A. Inciso B. Con las dos cargas idénticas colocadas en los lugares X es igual a menos A y X es igual a A, ¿cuánto trabajo es requerido para traer una tercera carga puntual menos Q desde el infinito al origen? Ahora, ya con estas dos aquí, queremos traer una tercera carga. Vamos a ver. Inciso C. ¿Cuánto trabajo es requerido para mover la carga menos Q desde el origen a un punto en el eje X, en el punto en el eje X, X es igual a 2A, a través de la trayectoria semicircular que se muestra? Quiere mover esta carga a través de esta trayectoria y colocarla aquí. Qué problema tan intenso, ¿no? Pero pues no es difícil. Vamos a empezar. Primero, pues, haciendo los dibujos respectivos. Tenemos aquí que vamos a dibujar aquí nuestro sistema coordenado. Vamos a suponer que este es el origen. Vamos a suponer que este es el punto menos A. Vamos a suponer que este es el punto A. Y este sería el punto 2A. Ahí está. Bueno, la primera parte del problema. Vamos a copiar esta figurita porque nos va a servir un montón muchas veces. Entonces, para no volver a dibujar. La primera parte del problema me dice que tenemos aquí una carga puntual más Q. Ya localizada aquí. Más Q. Y ahora, vean lo que me decía. ¿Cuánto trabajo es requerido para traer una carga puntual idéntica desde el infinito al punto en el eje X es igual a más A? Vamos a tomar desde el infinito, desde un punto muy lejano, y vamos a ir a traer una carga puntual y la vamos a colocar en este punto más A. La pregunta es, ¿cuánto trabajo se hizo? Y tal vez más allá de lo que el problema no me explica, es que yo tengo que saber si ese trabajo va a ser positivo o negativo. ¿Y cómo sé si es un trabajo positivo o negativo? Pues las ideas del trabajo es que si un trabajo es positivo es porque el trabajo lo está haciendo el campo eléctrico. Si un trabajo es negativo, significa que el trabajo lo está haciendo un agente externo. Es decir,
Por ejemplo, ustedes vinieron, tomaron y lo colocaron allí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a saber yo si va a ser un trabajo hecho por un agente externo o por el campo eléctrico? Pues sencillo, recuérdense que las cargas de igual signo se repelen. Entonces, pues lo que hace el campo eléctrico aquí esto es repeler cualquier carga idéntica a él en signo. Por lo tanto, si yo estoy acercándole una carga puntual positiva, el campo eléctrico no tiene esa habilidad. Lo que significa que nosotros, podríamos afirmarlo así, estamos tomando esa carga puntual Q y la colocamos en esa posición. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico lo que quiere es alejar esa carga positiva. Entonces no tiene la posibilidad del trabajo de hacer. Si hubiera sido una carga negativa, entonces hubiera sido otra cosa. ¿Por qué? Porque, pues, recuérdense que las líneas, las cargas negativas se mueven en contrarias a las líneas de campo eléctrico. Y como las cargas negativas y positivas se traen entre sí, entonces el propio campo eléctrico la traería a este punto, ¿verdad? Bueno. Entonces, miremos. ¿Se recuerdan que aprendimos una ecuación aquí en la que yo puedo determinar el trabajo que se requiere para mover una carga desde un punto final hasta un punto inicial? Vean, la ecuación tiene un signo negativo, las cargas generadoras, la carga que se está moviendo y las posiciones iniciales y final. Bueno, entonces, vamos por aquí. Calculemos ese trabajo. Según la ecuación que yo tengo allá, el trabajo no es nada más que menos la constante eléctrica por el valor de la carga que se mueve, la carga generadora, multiplicado por 1 dividido la posición final, menos 1 dividido la posición inicial. Bueno, para este caso particular, entonces el trabajo estaría dado por el negativo de la constante eléctrica, por la carga que se mueve. La carga que se mueve, pues es simplemente más Q. Entonces, Q multiplicado por la carga generadora, pues es Q, multiplicado por la posición final. Pues, ¿a qué distancia va a quedar de la carga generadora? Pues va a quedar ubicada, vean, si esto es A y esto es A, va a estar ubicada a una posición que se llama 2A. Menos 1 dividido la posición inicial. ¿En dónde estaba? Estaba en el infinito. Por supuesto, esto es incorrecto colocarlo, no es adecuado, ¿no? Pero la idea es que 1 dividido infinito, de acuerdo a nuestra matemática, si esta es una distancia muy grande, pues entonces esta expresión tiende a 0, ¿verdad? Entonces esta expresión tiende a 0. O sea, es una cantidad muy pequeña que puede ser ignorada. Por lo tanto, el trabajo requerido para mover esa partícula allí sería menos la constante eléctrica por Q cuadrado dividido 2 veces A. Y noten el signo de esta integral. Perdón, el signo de esta expresión. El signo es negativo, indicándome entonces que el trabajo es hecho por un agente externo. El trabajo es menor que 0, entonces es un trabajo hecho por un agente externo. Ahí tenemos resuelto entonces pues la primera parte de nuestro problema, que parecía muy difícil, pero pues al final, si manejamos adecuadamente las ecuaciones y los conceptos, pues podemos resolverlo fácilmente. Bueno, vamos con el inciso B. El inciso B me dice, pues que ya tenemos aquí una carga puntual positiva Q. Ya está aquí esta carga puntual también positiva más Q, que ya vimos que el trabajo que se realizó es lo que está aquí arriba. Pero ahora dice el problema, queremos traer una carga desde el infinito, ¿sí? Desde el infinito, y localizarla en el origen. Entonces ahora quiero colocar aquí una carga negativa. Vamos a dibujarla de color celeste. Ahora tengo aquí la carga menos Q. ¿Cuánto trabajo se hizo? Bueno, ahora vean que ya no puedo utilizar nuevamente esta ecuación. O bueno, si la podemos utilizar, pero pues sería un poquito... No, creo que sí se puede utilizar. Sería la misma idea, solo que sería por partes. Creo que al final nos da igual cualquier estrategia que utilicemos. Vamos a determinar cuánto trabajo hizo la carga Q que estaba en menos A para traer esta carga. Y vamos a determinar cuánto trabajo hizo la carga más Q que está en la posición X es igual a A para traer esta carga aquí. Y el trabajo pues simplemente sería la suma de esos dos trabajos. Entonces en este caso pues miremos. El trabajo sería el negativo de la constante eléctrica multiplicado por la carga que genera el campo, en este caso pues la carga Q, multiplicado por la carga que viene, que es menos Q, dividido
no, nada que dividido, perdón, multiplicado por 1 dividido la posición final. ¿A qué distancia va a quedar de esta? Pues va a quedar a una distancia A. Distancia, ¿no? ¿Verdad? No estamos hablando de ubicación. Menos 1 dividido la posición inicial, estaba en el infinito. Más, ahora el trabajo que hizo esta carga en traer esta para acá. Entonces me quedaría menos la constante eléctrica por el valor de la carga generadora, que es Q, por el valor de la carga que se mueve, que es menos Q, multiplicado por 1 dividido la posición final. ¿A qué distancia quedó de la carga generadora? Pues a una distancia A. Entonces A menos 1 dividido la posición inicial, pues como estaba en el infinito, infinito. Recuérdense que ya mencionamos que 1 dividido infinito pues es prácticamente 0, porque estamos hablando de que es una distancia muy grande y la podemos cancelar. Entonces el trabajo me quedaría aquí. Vean que ahora me queda menos por menos es más. Entonces aquí me queda constante eléctrica por Q al cuadrado dividido A. Menos por más me da más constante eléctrica por carga al cuadrado dividido A. Y si simplificamos esta expresión, entonces obtengo que el trabajo es igual a 2 veces la constante eléctrica por Q al cuadrado dividido A. Y vean que el trabajo ahora me salió positivo. ¿Qué significa que el trabajo sea positivo? Pues que el trabajo sea positivo significa que el campo eléctrico hizo ese trabajo en mover la carga. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque recuérdense que las cargas positivas y las cargas negativas se atraen. Por lo tanto, el tomar esta carga desde el infinito y colocarla aquí, pues fue hecho por la atracción que estas dos cargas Q le hacen a esta carga negativa. Es decir, el propio campo eléctrico hizo ese trabajo. Por eso es que aquí me está saliendo que el trabajo es positivo. Entonces voy a poner aquí trabajo hecho por el campo eléctrico. Ahí tenemos entonces pues nuestra respuesta. Vean que es bastante sencilla, ¿no? Utilizando la ecuación de trabajo. El inciso C, pues pareciera que es un poco más difícil. Me dice, ¿cuánto trabajo es requerido para mover la carga menos Q desde el origen a un punto en el eje X es igual a 2A a lo largo de la trayectoria semicircular que se muestra? Quiere mover esto. Pero noten algo importante. En los dos incisos anteriores que he resuelto, no me ha interesado la trayectoria que sigue una carga para posicionarse en algún lugar. Simplemente me interesa dónde estaba y dónde está, porque me interesa únicamente su desplazamiento. ¿Estamos? No me interesa la trayectoria que tenga. Entonces, independientemente de esto, vean que esto pudo haberse movido aquí, pudo haberse movido aquí, pues pudo irse hasta el infinito y regresar por acá. Pues pudo haber hecho esta trayectoria. No me interesa porque solamente me interesa dónde estaba o su posición inicial y dónde estará, o sea, su posición final. Entonces, pues resolvamos este inciso C. Vamos a volver a colocar nuestro superplano cartesiano inicial y vamos a ver. Teníamos aquí una carga puntual positiva más Q. Teníamos por aquí otra carga puntual positiva llamada más Q. Teníamos, porque ya no va a estar aquí, una carga negativa que se llama menos Q. Que vamos a hacerle esto. Para indicar que estaba allí. Pero ahora esa carga pues ya está aquí. Se ha movido. ¿Cómo se movió? Pues pudo haber hecho esto. Pudo haber hecho esto. No me interesa la trayectoria que siga. Entonces miremos cuánto trabajo se requiere en ponerla de aquí hacia acá. Y como antes voy a calcular el trabajo que se requiere, que hace esta carga, y voy a calcular el trabajo que hace esta carga. ¿Estamos? Miremos entonces, el trabajo total sería primero menos la constante eléctrica por la carga generadora, en este caso Q, por la carga que se mueve, en este caso menos Q, multiplicado por 1 dividido la posición final. Y la posición final se refiere a la posición medida desde la carga generadora. Pues como ahora va a estar aquí, ¿ven? Entonces esto es A, 2A, 3A. Entonces está ahora a una distancia 3A. Menos 1 dividido la posición inicial. Estaba a una distancia A. Entonces aquí es 1 dividido A.
Este es el trabajo, esta expresión me define el trabajo que ha hecho esta carga en mover esta carga en menos Q de aquí para acá. Analicemos esta ecuación. Ven, entonces aquí me quedaría más menos la constante eléctrica por la carga generadora Q, por la carga que se mueve menos Q, multiplicado por 1 dividido la posición final. ¿Dónde va a estar medida de respecto a esta? Pues va a estar a una distancia A, ¿verdad? Porque esta está en A y aquí es 2A, entonces la distancia aquí es A. Menos 1 dividido la posición inicial, pues estaba a una distancia A, entonces A. Y noten esta curiosidad. Esta expresión es 1 menos A. Pues 1 dividido A menos 1 dividido A, pues es 0. Se cancela, esa expresión se anula. ¿Por qué? Porque prácticamente, pues aquí no se ha hecho ningún trabajo. ¿Por qué? Porque la distancia, la carga sigue exactamente la misma distancia de donde estaba inicialmente. Si no cambia la distancia, no cambia el campo eléctrico. Y si no cambia el campo eléctrico, no se ha hecho un trabajo. Por lo tanto, me queda únicamente el trabajo hecho por la primera expresión. Nuevamente, menos por menos es más, entonces aquí me queda más constante eléctrica por Q cuadrado multiplicado por, vean que vamos a restar estas fracciones, el denominador común es 3A, y aquí me quedaría 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2, y finalmente entonces el trabajo estaría dado por menos 2 tercios de la constante eléctrica por la carga al cuadrado dividido A. La pregunta interesante aquí, ¿por qué el trabajo es negativo ahora? ¿Por qué ese trabajo es negativo? Si anteriormente dijimos que los trabajos negativos significan que es un trabajo hecho por un agente externo, ¿por qué un agente externo tiene que hacer el trabajo de mover esta carga de aquí para acá? Bueno, analicemos un poquito y pensemos. Recuérdense que las cargas opuestas se atraen entre sí, es decir, pues lo que hace el propio campo eléctrico es atraer estas cargas. Sin embargo, cuando nosotros la alejamos, estamos moviéndolo en contra de su movimiento natural, vale la redundancia, el movimiento. Significa entonces que un agente externo tiene que hacer el trabajo en alejar estas cargas, las estamos alejando al final. Por lo tanto, esto me está saliendo negativo porque un agente externo separó esas cargas porque su forma natural sería un movimiento atractivo. Entonces aquí aseguro que el trabajo es negativo, menor que 0, porque es un trabajo hecho por un agente externo. Y así hemos terminado entonces pues nuestro tercer problema. Vean que es una teoría pues no muy compleja. Sí requiere de que analicemos la situación y no simplemente pues meter datos a nuestra calculadora o a nuestra ecuación y ya, sino siempre requiere de los análisis. Y estos análisis pues, son importantes si nosotros tenemos los conceptos y sabemos manejar las ecuaciones. Entonces, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho. Audio Jungle.